renunciamos a esa vida sacrificial. Cuando lo mío deja de tener importancia para que tenga importancia lo suyo, lo de Él. Y allí es cuando somos posicionados. Yo quisiera que me acompañe a Colosenses capítulo 1, verso 3. No sé si puedo tener un poquitito más de volumen, así no fuerzo la garganta. Colosenses capítulo 1, verso número 3. Y yo quiero esta noche que compartamos esta palabra que el Señor nos ha dado acerca de la gracia de manifestar el reino de Dios. Hemos recibido la gracia de manifestar el reino de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. ¿Cuántos creen que esta palabra del Evangelio verdadero lleva fruto y crece? Dice, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cuántos van a orar en su corazón para que el Señor levante muchos Epafras? O Epafras, no sé cómo se pronuncia. ¿Cuántos van a orar al Señor? Para que podamos tener personas en medio nuestro que sean consiervos amados, que sean fieles ministros de Cristo. ¿Cuántos tienen ganas de tener algún? Por ahí está al lado suyo un Epafras y no se dio cuenta. Dice, verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Miren lo que hacía Epafras. Epafras no llevaba chisme, llevaba testimonio. Nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, por este amor, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. A mí me impacta mucho cómo el apóstol Pablo utiliza el presente continuo, ese verbo continuo, esos verbos que dan a entender que él constantemente. ¿De dónde sacaba tiempo? Es que es una oración en el Espíritu, era un acto como respirar para él. No significaba que él no se arrodillaba y oraba. Claro que era un hombre de oración, pero cuando es lo que yo les decía al iniciar la palabra, cuando estamos en el pensamiento, cuando nuestros pensamientos siempre tienden y están enfocados en el Señor, hay una oración constante. El problema es que nosotros usamos esa arma para nosotros mismos. Y así no funciona. Así no funciona. El principio del egoísmo. Señor, Señor, para mí, hacelo yo, necesito yo, ahora. El principio de la oración es un principio constante como el respirar, pero no para nosotros. Siempre que vemos las cartas apostólicas, escasea mucho la instrucción de oración por uno mismo y se ve la oración por otros. Diga conmigo, porque en otros Dios se ocupa de mí. Dígalo de vuelta, porque en otros Dios se ocupa de mí. Dice, verso 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No dice inteligencia artificial. Es un buen antónimo, la inteligencia espiritual con la inteligencia artificial. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por favor, no podemos leer esta carta apostólica, no podemos observar las Escrituras sin profetizar. Levante su mano, por favor, y profetice esta palabra. Diga, voy a crecer en el conocimiento de Dios. Vamos, abra su boca, ayúdeme a predicar. Diga, voy a crecer en el conocimiento de Dios. Proclame, voy a llevar fruto en toda buena obra. Diga conmigo, voy a ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que, número 1, nos hizo aptos. ¿Qué nos hizo? Para participar de la herencia de los santos en luz. Número 2, el cual nos ha librado. ¿Qué? Nos ha librado. Número 2, nos ha librado. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. Y número 3, nos ha trasladado. ¿Qué hizo? Nos trasladó. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas que debía dar gracias, no por una provisión personal, no por un estado social actual, debía dar gracias por 3 cosas puntuales. Número 1, la aptitud que Dios le había dado. La con P, aptitud, porque se confunde a veces, ¿no? Es una palabra que usamos muy poco. Gracias, Roxy, muchas gracias. Es una palabra que usamos poco. Generalmente la palabra que más utilizamos es la palabra actitud, ¿sí? Activo, actitud. Pero aquí el apóstol trae una palabra que es traducida en el español muy antigua, que es la palabra histemi. Pablo utiliza en su pluma la palabra histemi, la cual Casiodoro y Cipriano entendieron que debía traducirse como aptitud. La aptitud. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud y la aptitud? La actitud se relaciona con la disposición. La aptitud es la habilidad. Una gran diferencia. La actitud es la disposición con lo que yo hago algo. ¿Qué actitud de servidor? ¿Qué actitud de buena persona? Es una actitud, pero la aptitud tiene que ver con la habilidad de hacer algo. Una persona puede tener una gran actitud al subirse a la batería. La pregunta es, ¿está apto? ¿No? Una persona puede tener una gran actitud para hacer algo, pero la pregunta es, ¿está apto? Es la habilidad. La aptitud se desarrolla. El ser apto para algo se desarrolla. En nuestro mundo se estudia, se capacita. ¿Usted no vio gente que cuando alguien tiene un problema de salud tiene toda la actitud para ayudar? ¿Sí? Se desmaya a alguien y, como dice Luis Landricina, le surgen 5.000 ideas. Tírenle agua, que huela alcohol, súbanle los pies. Lo podemos matar al pobre porque no sabemos por qué se desmayó. Pero hay gente que tiene una actitud extraordinaria, diferente la persona que es apta. La persona que ha hecho un curso de primeros auxilios, que puede evaluar, que puede saber qué está pasando, se desmayó, está convulsionando, ¿qué tiene? O sea, la actitud es una disposición, pero el ser apto es una habilidad. Al contrario de lo que pasa en nuestro mundo, el Señor en su reino nos dio el ser aptos. Al tener a Cristo ya nos dio la habilidad. Allí opera la potencia del Padre. La potencia de la gloria del Padre nos ha dado a Cristo en nosotros y por eso nos ha hecho aptos. Aptos. Tenemos la habilidad. Tenemos la habilidad. Y es extraordinario como el apóstol Pablo lo escribe, porque dice, con gozo den gracias al Padre, porque Él nos hizo aptos. Nos transfirió una habilidad. Nada que no haya hecho en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, Dios tuvo la extraordinaria idea de edificar una vez más a su Hijo en sombras y figuras. El problema es que estaban en el desierto. O sea, toda buena idea que usted tenga en un desierto no es buena. No tiene nada. Había 1 millón de personas que habían traído sus joyas, habían despojado a Egipto, pero no tenía la mano de obra. Y la Biblia dice que Dios le da espíritu de creatividad, de imaginación, capacidad, habilidad a Itiofel y a otros más para poder cincelar, para poder fundir el oro,
para poder trabajar con maderas, para trabajar con tela. ¿Usted piensa qué pueden hacer personas que venían de 40 generaciones de esclavitud? Lo único que habrán sabido era manejar una pala, manejar sogas, mover objetos pesados, construir, cosechar lo que los egipcios le pedían. Pero Dios los capacitó. Esa es una sombra de lo que Dios iba a hacer en el reino de su Hijo. Muchas veces hemos orado para que el Señor nos dé esa habilidad y muchas veces ha ocurrido. Personas que aprendieron a hablar otro idioma, personas que aprendieron varias cosas porque hubo algo de Dios que se destrabó en ellas. Pero generalmente, según la regla general, en nuestro mundo hay que estudiar, recibirse, hay que estar homologado para hacer una tarea. Pero en el reino, todo lo que tenemos que hacer en el reino, Dios nos lo dio en Cristo. La aptitud nos hizo aptos. Levante su mano y diga, nos hizo aptos. En otras palabras, el Padre nos aprueba no por nuestra habilidad, sino por la habilidad del Hijo en nosotros. Por la habilidad del Hijo en nosotros. Es extraordinario. Yo hice un cuadro comparativo de diferencia entre la actitud y la aptitud, pero no lo voy a leer porque no tiene que ver, no nos vamos a desviar en este tema puntualmente. La actitud define muchas veces cómo nos enfrentamos a una situación, pero el ser aptos resuelve la situación. La iglesia ha tenido años de motivación personal. Tenemos hoy, pululan los coaching. Hoy un curso de coaching es caro, pero usted en un año se recibe de máster de coaching para motivar a la gente. Las herramientas que hay para que la gente se motive, para que la gente tenga la actitud, cambie su actitud frente a la vida, pero la aptitud te puede llevar años de preparación, años de estar preparado. Sin embargo, Dios nos lo dio en Cristo. Por eso es necesario que Cristo crezca. Porque si Cristo crece, crece todo lo que es apto para agradar al Padre. Si Cristo no crece, lo único que tendremos será una actitud. Una buena actitud. Sí, aquí estamos. Gloria a Dios. Grito de alegría. Pero el ser apto. Por eso a mi mente venía esa palabra de si supieran. Las personas pueden descubrir que tienen a Cristo, pero deberemos pasar por el proceso de purificación. Deberemos pasar por el proceso de posicionamiento. Tenemos el tesoro en vasos de barro. Somos el campo donde se escondió el tesoro. Pero ese tesoro tiene que emerger. Tiene que emerger. Lo segundo, número 1, nos hizo aptos. En otras palabras, nos hizo aceptos. Y número 2, dice, nos libró. ¿De qué nos libró? De la potestad de las tinieblas. Esta palabra potestad bien podría traducirse como el gobierno. Bien podría traducirse como el reinado de las tinieblas. Nos libró. Alguien diga conmigo, nos libró. Ahora, si el Señor nos libra del gobierno de las tinieblas, ¿de qué no nos podrá librar? Yo me puse a estudiar un poquitito la Biblia y me interesó saber de qué Pedro y Pablo decían que Dios los libraba. ¿De qué ellos decían que Dios los libraba? Hice una lista bastante larga, pero le voy a leer algunos. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro dicen que Dios los había librado de la autoridad de los reyes que querían hacerle daño. Ellos iban a lugares donde había reyes, donde había gobierno monárquico y querían hacerle daño, porque imagínense, les armaban un lío con las religiones, con la gente, se armaba una turba y dice los apóstoles que el Señor los libraba de los reyes. Pablo dirá en una de sus cartas que Dios nos libró de la ley del pecado. El pecado es una ley y Dios nos libró. No solo nos perdonó pecados, nos libró de la ley del pecado. Pablo dice que Dios lo libró de la muerte. Bien dice, porque el apóstol Pablo lo mataron.
O por lo menos eso es lo que yo creo leyendo la Biblia. Lo mataron y el Señor lo resucitó. Los apóstoles dicen que el Señor los libró de los rebeldes que querían matarlos. Pablo dirá en una de sus cartas apostólicas que Dios lo libró de la boca del león. ¿Qué era la boca del león? La boca del león es un término que los apóstoles utilizaban cuando ellos se sentían abandonados y solos. Cuando la iglesia no lo respaldaba, cuando la iglesia no tenía su respaldo ni económico, ni de amor, ni de oración. Ellos estaban en las fauces del león. Y dice Pablo, el Señor me libró de la boca del león. Y así podría seguir la lista, es muy larga. Ahora, ¿qué cuando si el Señor tiene poder para librarnos de todo? ¿Qué decir cuando veo que no me libra? ¿No? Porque al leer esto bien podríamos hacer algo más motivacional. El Señor te va a librar y mañana el Señor te va a librar y no vas a ir a trabajar, ¿no? Va a mandar un ángel por vos, ¿no? Porque si el Señor nos libra de tantas cosas, nos puede librar. ¿Por qué nos libra? ¿Para qué nos libra? ¿Y qué cuando no nos libra? Cuando tengo que pasar por la enfermedad, cuando tengo que pasar por la boca del león, cuando tengo que pasar por la muerte, no nos libra porque el Señor nos está dando un mensaje. El mensaje es que su gracia es suficiente para sostenernos en eso y sin eso. Este es un evangelio que no nos habla de que todo nos irá bien, pero sí que en todo estaremos sostenidos. Pero noten cómo en el verso 13, si multimedia me puede poner el verso 13 y no me lo saque, así no veo la foto esa que ya la vengo viendo desde enero. Vamos a tener que poner otro fondo de pantalla, muchachos, porque ¿cuántos van a orar por el equipo de multimedia? Que hace un lindo trabajo, que el Señor les dé espíritu de creatividad. Déjenme el verso 13 allí en la pantalla. Mire cómo relaciona. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha librado o sea, no nos libra para dejarnos viviendo la vida feliz. No nos libra para dejarnos viviendo la vida, estoy libre. ¿Sí? Estoy libre como la oveja cuando me encanta, le decía el Romy la vez pasada, digo, me encanta ver videos de cuando esquilan. Se dice esquilar la oveja, cuando esquilan la oveja. ¿No? No sé si será un toc o qué, pero veo cuando pasa y queda toda peladita, sin lana, ¿no? Y sale la oveja toda media, así como desnuda, cuando tiene toda la lana. O sea, ¿para qué nos libra de todo ese peso? ¿Para qué nos libra del gobierno de las tinieblas? No para dejarnos viviendo la vida feliz, nos libra y nos traslada. Diga conmigo, librar y trasladar. Da la idea, el término allí da la idea cuando algo es soltado de la aduana. No sé si a usted le ha tocado comprar algo fuera del país en algún momento y si bien ya llegó, no se lo liberan en la aduana. Si bien ya llegó el producto al país, llegó de China, de Japón, de otro continente, no se lo liberan. Hasta que en un momento legalmente eso se libera y empieza a ser trasladado a su domicilio. Da esa idea el término aquí, nos libra y nos traslada. Diga conmigo, he sido trasladado. ¿A dónde hemos sido trasladados? Al reino de su amado Hijo. Es una acción conjunta. Diga conmigo, librado para ser trasladado. A ver, tóquelo al de al lado y dígaselo, sos librado para ser trasladado. Porque hay verdades incompletas que lo que producen no es libertad, produce engaño. Hay verdades que hemos predicado que son incompletas y produce engaño, no produce verdad. Señor, te libró del pecado, sí, pero ¿para qué? Porque vivir nuestra vida bajo nuestro propio juicio, bajo nuestro propio criterio, es tan peligroso o más que estar bajo el gobierno de las tinieblas. ¿Para qué me libra? ¿Para qué me saca un gobierno para ponerme bajo otro gobierno? La persona que es lavada, pero que no es secada, se ensuciará más de lo que estaba antes de ser lavada. Por eso el principio del lavamiento de pies incluye el secado. Y quizás nos parezca un poco obvio, quizás nos parezca un poco como,
obvio, pero tenemos que aclarar, porque si hay un lugar donde no deben existir obviedades, es en la iglesia de Cristo. La mujer no solo lloró sobre los pies de Jesús, no solo los perfumó, sino que también los secó. Y ese es un principio que se practica, el secado. ¿Cuántas veces hemos sido repartidores de bendiciones? ¿Para qué voy a orar por vos y te voy a sanar? Le oré a alguien en la esquina y se sanó. ¿Para qué? Le prediqué el evangelio a alguien y aceptó a Cristo. 30 personas aceptaron a Cristo. ¿Dónde lo trasladamos? Por eso la importancia de aunar a nuestro mensaje el señorío de Cristo. Él no te libra de una situación mala. Él te libra de la muerte. Por lo tanto, te gobierna la vida. Y si te gobierna la vida, te gobierna Cristo. Claro que podemos orar, bendecir, impartir, repartir. Pero ¿cuál es el propósito? Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad del gobierno de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dígalo conmigo, trasladado. Diga conmigo, fui trasladado al reino del amado Hijo. Note este término que es la única vez que aparece en todas las cartas apostólicas. Luego se hablará del reino del Hijo, se hablará del reino de Dios e inclusive Jesús habló del reino de los cielos. Pero en este término, y no inocentemente cuando se escribe de que fuimos librados de la potestad de las tinieblas, se dice que se nos trasladó a un reino, no para esclavitud, se nos trasladó a un reino no para sometimiento, se nos trasladó a un reino no para ser esclavos de un rey déspota, se nos trasladó al reino del Hijo amado. Ponga la mano en su pecho y haga esta reflexión que yo le voy a guiar a hacer. Diga en voz alta, si en este reino el Hijo es amado, ¿cuánto más los hijos? ¿Se entiende la reflexión? ¿Puede reflexionar? Vamos una vez más porque me parece que no lo entendió. Por lo menos el 80%. Ponga la mano en el pecho, cierre sus ojos si quiere y diga conmigo, si en este reino el Hijo es amado, ¿cuánto más los hijos? No es un reino déspota. No es un reino anárquico, no es un reino que va en contra de nuestros intereses, no, a menos que sean los intereses de la carne. Es un reino de amor. Es un reino de un rey que reina con amor. El amor es el que aprueba, el amor es el que corrige, el amor es el que sana, el amor es el que habla, es el reino del amado Hijo. En otros términos, es el reino del Hijo del amor del Padre. ¿Cómo puede ser un reino de amor y de un Hijo amado si este Hijo murió? Nosotros no podemos responder preguntas mirando un capítulo de la Escritura. Necesitamos ver la Escritura. Durante muchos años se nos dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Cuidado, cuidado. En la Biblia está la palabra de Dios, pero en la Biblia también están las palabras del diablo. En la Biblia también están las historias de hombres que no vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor y de hombres que vivieron en el plan de Dios, pero desarrollaron un estilo de vida solo para dar a conocer una sombra del Hijo. Usted se sorprendería
de cuánta gente justifica su pecado con la Biblia. Podría contarle historias de personas que justifican su pecado con la Biblia. De gente que se pregunta, si antes se casaban entre parientes, ¿por qué no se pueden casar entre primos? Ese es el problema. Cuando durante tantos años oímos que la Biblia es la palabra de Dios y levantamos el libro y yo soy lo que este libro dice que soy. Cuidado. La palabra del Señor demanda el buen trazo de quien la proclame. Porque los inconstantes, ¿quiénes son los inconstantes? Los que saltan de versículo en versículo. Los que no conocen toda la Escritura. ¿Por qué deberíamos conocer toda la Biblia? ¿Por qué la insistencia de la casa de tener una dieta bíblica, de leer la Biblia en un año? ¿Por qué? Porque necesitamos ver el panorama completo. Podemos estar juzgando al libro por la portada y no lo hemos leído. Pero cuando leemos toda la Escritura, entendemos para qué. ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Cuál es la razón de una persona como Noé, que presencia el cataclismo más grande del planeta y salva a 8 integrantes de su familia? Y luego, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de llamar a alguien padre de la fe y padre de multitudes para tener un solo hijo? O por lo menos Dios le reconoció uno solo, aunque tuvo 2. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Entonces podemos tomar la Biblia como un libro de historias bíblicas. Por eso es que en el trazo exacto de la predicación, nosotros no contamos historias bíblicas. No hay una prédica de historias bíblicas. Antes era sencillo predicar. Voy a hablarles de Elías, ¿no? Y es tan irrisorio relacionarnos. Yo me identifico con Moisés porque también mis padres me abandonaron. Yo me identifico con David porque mi patrón me lanza lanzas. Entonces las historias bíblicas, cuando abundan muchas historias, la iglesia no madura. Y es tan atractivo el evangelio de la historieta, porque ¿quién no quiere escuchar una historieta? Sí, pastor, pero eso ocurrió en la vida real. Sí, pero si no estamos viendo por qué el Señor nos está proyectando la fotografía, por qué el Señor nos da la imagen de la palabra, podemos malinterpretarlo. Si nos volvemos inconstantes y mucho más si nos volvemos indoctos. En otras palabras, sin doctorado para saber por qué en la Escritura está lo que está. Hoy escuchaba a la mañana a una persona a la que llamaron profeta hablar de la reina del sur. Y definir quién es la reina del sur. ¿Y por qué pasa lo que pasa con la reina del sur? Tomar un libro como Apocalipsis, lleno de imágenes, o sea, puede quedar a la aventura de que alguien que no tenga doctorado trate de ver quién es el dragón, quién es la ramera, sobre qué se sienta la ramera. No predicamos historias bíblicas porque necesitamos ver la realidad que nos ha sido dada en este pacto. Estamos en un pacto de realidades, no de sombras. Moisés, todo Israel está siendo picado por serpiente. Hagan una serpiente de bronce, levántanla en un asta y el que mire se sanará. Moisés, todo el pueblo está pecando. Armen el tabernáculo, que vengan con un animal, pongan su mano, hagan la invocación sobre la cabeza del animal, maten al animal y el pecado será muerto. Claro, todo eso tuvo razón de ser. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué?
porque con el tiempo no alcanzaban los animales. ¿Cuántos animales hay que matar? ¿No? Usted ya sabía más o menos cuánto había pecado el que venía, según lo que traía. Y Dios lo mostró hasta que era necesario la muerte de uno. Uno solo, por una sola muerte, el pecado de toda la humanidad fue redimido. En esta ocasión, la muerte no fue frenada. En Abraham sí, porque ese no era el hijo que tenía que morir. Pero iba a venir un día que un hijo iba a morir, el padre lo tenía que matar y Dios no iba a parar esa matanza. Pero para eso tenemos que ver la escritura completa. Es sencillo quedarnos con las historias bíblicas, pero ¿qué de la realidad que se nos ha dado? Este nuevo pacto es un pacto de realidades, no de sombras, no de alegorías, es un pacto de realidades. Podemos hablar la palabra de la cruz, como los jóvenes trabajaron durante un mes, y seguramente nos enriquecería mucho si pudiéramos ver o escucharlos y pedirles que pasen acá y que nos digan qué aprendieron. La pregunta es, ¿fueron a la cruz? Voy a decir algo, por favor, no lo tomen a pecho. No, porque ahora estamos enojados porque el pastor no nos deja seguir los sábados. Ya sé que no es así, ¿no? Fueron a la cruz. ¿Hemos ido a la cruz realmente? No, pero yo ahora no puedo venir los viernes porque justo me pusieron la serie que yo miro. La de Black Mirror. No puedo. No puedo venir porque estoy muy cansado. Tenemos un pacto de realidades, pero no vamos a saber si la gloria está, como dice el apóstol, por la potencia. Pónganme en pantalla, por favor, en el verso 11, fortalecidos con todo poder. ¿Fortalecidos con qué? Todos queremos oír las historias bíblicas, porque es hermoso ver que otro vive la historia. Oía un reportaje a este hombre que vendría a ser el protagonista en la vida real de la película Sound of Freedom, Sonidos de Libertad, que se estrena, creo que, no sé si este mes o el mes que viene. Ah, ¿qué tal? ¿Y la reunión de jóvenes cuándo es? Ustedes saben, entonces, está bien, están aprobados. Vayan ahí, después vengan a la reunión. Esta película que habla de la pedofilia en el mundo, que es un negocio que prospera más que las drogas y que cualquier otro negocio, el tráfico de niños. Claro, y una cosa es ver al actor, a Jim Caviezel, hacer la película, que no cabe duda que es un artista extraordinario, pero es un hipócrita, porque él nunca libró ningún niño. Sin embargo, el protagonista en la vida real libró 15.000 niños de la red de pedófilos. Atrapó a miles de pedófilos y los puso en la cárcel. Entonces, muy diferente la historia de la realidad. La iglesia no recibe la predicación para salir satisfecha un domingo. La iglesia no recibe la predicación para que algo se le solucione. Mi hermano, sí, y esto tenemos que aprenderlo desde el inicio de nuestra vida en el Evangelio. La predicación no soluciona nada a nadie. Y si estamos esperando que algo se solucione por predicar, entonces el mundo ya que rato tendría que haber sido solucionado. Porque si algo nos sobra es predicación. Si algo hacemos desde estos lugares desde hace muchos años es predicación. Ahora, no por eso, no porque no solucione nada vamos a dejar de predicar. Predicamos porque es una encomienda. Predicamos porque a Dios le agradó que prediquemos. Pero que se solucionen las cosas o se transformen las cosas desde la predicación es otro punto. La transformación de la iglesia pasa por otro lugar, no pasa por la predicación. Por eso es que la iglesia hoy es desafiada a ser iglesia, sin H y sin A. A ser la iglesia. Ser la iglesia en el trabajo, ser la iglesia en la familia, ser pastores para nuestros hijos, ser cristianos para nuestros compañeros de trabajo,
ser iglesia en la calle, en el campo, en la ciudad, en donde estemos. Allí está la transformación. Allí está la transformación. Por la locura de la predicación Dios puede salvar, pero la salvación del alma será procesada conforme nosotros hagamos el trabajo. ¿Qué es lo más importante que realiza esta casa? Los acompañamientos. Las aulas que, gracias a Dios, post pandemia no hemos tenido que edificar aulas. Digo gracias a Dios porque no podemos terminar los baños. Imagínense si tenemos que edificar aulas. Estaríamos todos burros. Las aulas virtuales, donde entrenamos a la iglesia, en CEMAD, en la Escuela de Libertad, las materias que escribimos para otros institutos. Ahí está lo que ocurre. Cuando oímos, cuando reproducimos, cuando absorbemos, cuando nos sentamos con 3, con 4 personas, sin audio, sin micrófono y empezamos a impartir la palabra y nos encontramos con la miseria de cómo la mentira opera para tapar lo que la persona verdaderamente tiene. Allí está pasando. Lo que ocurre en San Antonio de Areco, lo que ocurre en Carmen de Areco, lo que ocurre en Cucuyú. Allí está pasando lo que tiene que pasar. Hoy hablaba con uno de los encargados de San Vicente y él me decía, pastor, es extraordinario. Cuando nos sentamos, tenemos batería, audio, tenemos todo, tenemos hasta la iglesia edificada. Pero hay tiempos que los dedicamos en ronda, en media luna, para compartir la palabra, para orar. Y mis hijas y mis hijos están sentados ahí y escuchan y toman nota y absorben la palabra. Allí está pasando lo que tiene que pasar con la iglesia. No ocurre desde aquí. Tenemos a una generación demasiado enfocada en ver cómo rinde desde aquí, cuando en realidad debería rendir desde allí. Que el Señor nos dé la gracia de relajar a aquellos que, si no tienen el llamado a predicar, no prediquen, hermano. No hay problema. Si no tienen el llamado a enseñar, no enseñe. No hay problema. Porque podemos estar creando una bipolaridad en la persona. Si alguien se esfuerza mucho, puede llegar a crear la imagen del predicador. Pero cuando tocamos la vida, ¿hay iglesia? ¿Hay evangelio? ¿O solo es la imagen? ¿Hay vida de evangelio? Fortalecidos con todo poder, verso 11, póngamelo en pantalla atrás, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué la potencia de su gloria? Antes de darnos la aptitud, toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia y longanimidad. La paciencia es un fruto del Espíritu. La longanimidad es el efecto que produce la vitamina de la paciencia. Si usted se come una naranja, usted va a tener vitamina C en su sangre. Si usted se come un pepino, una selga, usted tendrá hierro, usted tendrá potasio, usted tendrá magnesio. Y si usted se come la paciencia, ¿qué tiene? Longanimidad. Nadie que no come del fruto de la paciencia estará apresurado, desesperado, sino que tendrá longanimidad, lo que en términos sencillos nosotros traducimos como perseverancia, permanencia. Es lo que produce la vitamina del fruto de la paciencia, la longanimidad. Eso es lo que produce todo eso desde la potencia de su gloria. Entonces, repita conmigo para finalizar un momento. Diga conmigo, aptos, librados y trasladados. 3 palabras que son sumamente poderosas para manifestar el reino de Dios. Bien podría haberse llamado esta prédica aptos,
librados y trasladados, pero no sé por qué nos complicamos tanto en buscar otro título. Pero es lo que la Escritura dice que el Señor ha hecho. Hemos sido aprobados, llenos de la aptitud que precisábamos como la habilidad que no teníamos naturalmente. Hemos sido librados de todo gobierno tenebroso, de muerte, pecaminoso, pero hemos sido, y esto es lo más glorioso, trasladado al reino del Hijo amado. Repita conmigo, este es un reino de amor. Este no es un reino de imposición. Este no es un reino de autoritarismo. Este es un reino de amor. El Rey nos ama. Su amor ha pasado generaciones sobre generaciones. De la misma manera, pero elevado a la enésima potencia, que una madre tiene paciencia para limpiar la suciedad de su hijo una y otra vez. De la misma manera que una madre tiene la paciencia de enseñarle una palabra. De la misma manera que una nodriza tiene la paciencia para llevar la comida a la boca. De la misma manera, pero elevado a la enésima potencia, es el reino del amor. Diga conmigo, mi Rey es mi Padre. Diga conmigo, y mi Rey me ama. Ese amor es lo que gobierna en este reino. La iglesia ha sido demasiada improntada, engendrada con la palabra reino para generar imposiciones con intereses personales. Yo entiendo cuando predicamos aquí o en otros lugares acerca del reino de Dios, la gente se endurece como si fuera a recibir un golpe porque se relacionó demasiado el reino con lo que el pastor quería hacer. Se relacionó el reino con los intereses de un apóstol. Se ministró reino sin hablar del rey. Entonces la palabra reino suena a dolor. Como diciendo, ¿qué me pedirán que haga? Como es un reino, vos tenés que servir. Como es un reino, vos tenés que congregar. No, este es un reino de amor. Porque el rey se le llama amado. ¿Cuánto más los hijos? ¿Cuánto más los pequeñitos? ¿Cuánto más los niños? El padre, cuando ve que el heredero es niño, le pone un tutor. Yo quiero acceder a todas las riquezas del Señor. Todavía no, porque tenés un tutor. Todavía sos muy parecido al esclavo, pero el padre no desecha al niño. Esto es como enseñábamos en la Reforma. Como el niño se hizo encima, tiramos al bebé. No, cambiamos el pañal. No se tire el bebé. No lo tirás al bebé, ¿no? Cuando se hace encima, Anita, ¿no? ¿Verdad? Uy, se hizo caca. Tíralo. No, se tira el pañal. La suciedad se limpia. Con ejemplo y todo, se limpia. Se cierran las fauces nasales para no percibir y se vuelve a limpiarlo hasta que crece y va al baño solo. Pero después de eso habrá que aprender el vocabulario. Este es un reino de amor. ¿Acaso no es esto lo que decía Pablo? Cuando él le decía a los tesalonicenses que ellos hubieran estado dispuestos a sacarse los ojos por ellos. Pablo dice, los cuidamos como una nodriza cuida a un bebé. Así los cuidamos. Les dimos el pecho, les alimentamos. Por favor, el Señor nos dará alimento suficiente y necesario para crecer en un organismo sano, fuerte, inmune, suficiente para enfrentarlo absolutamente todo.
Por eso es que a veces decimos tanta abundancia de palabra, porque hay que comer, porque hay que producir las vitaminas, las defensas. Entonces ahí comprobamos el amor de este Padre. Toque al que tiene al lado, ponga su mano sobre el que tiene al lado. Si tiene confianza, si no tiene mucha confianza, no lo haga. Medidor de confianza. Y dígale: en este reino el Padre te ama con amor inalterable, con amor eterno. Dejémonos amar. Mi hermano, no rechacemos el reino porque nos suena a ordenanza. No rechacemos el reino porque nos suena a obligación. No rechacemos el reino porque hayamos estado en algún momento en una situación o circunstancia que nos eleve el pensamiento a ese ejemplo. No. Aceptemos este reino porque este reino ya nos ha aceptado a nosotros. Sin tener la capacidad, el Padre nos dio la capacidad. Sin tener la posibilidad de librarnos de las tinieblas, el Padre nos libró. No solo de las tinieblas, nos libra de la muerte. Nos libra de las fauces del león. Nos libra de los rebeldes. Nos libra de los reyes. Nos libra de las obras malas. Nos libra de la ley del pecado. Sin tener la posibilidad de adquirir la habilidad y el conocimiento, el Padre nos lo ha dado. Y fuimos ingresados a este reino de amor. A este reino de amor. Los próximos días, cuando detectes en tu vida algo que sepas interpretar, que es el amor del Padre. Es el amor del Padre. Que no veas una operación satánica o de las tinieblas en tu vida, porque aunque pueda ser leído como algo diabólico, en realidad es el amor del Padre. Dice Hebreos que el Padre con amor permitió que el Hijo padeciese para que aprendiese obediencia. Los padecimientos, las tribulaciones, las dificultades nos harán perfectos en la obediencia. Perfectos en la obediencia. Las circunstancias que vivimos son, dice segunda de Corintios, dice, son castigos a la desobediencia para que nuestra obediencia sea perfecta. Perfecta. El Padre perfecciona la obediencia castigando la desobediencia. Es el castigo del amor del Padre. Cuando veas la provisión en tu mesa, cuando veas la provisión en tus manos, que sepas interpretar el amor del Padre. Este es el reino del amor. Este es el reino del amor, donde el Padre no tiene un látigo, tiene un pecho. Él es el Shaddai. El Padre tiene un pecho que nos da a amamantar. Este es el reino del amor. Este es el reino donde el Padre te da su amor para que ames a tu hermano. No tienes que amarlo por sus méritos. No tienes que amarlo con tu amor, que es corrupto, que es de corta duración, que es variable. Amaos, dirá el apóstol Juan, ámense los unos a los otros porque el amor es de Dios. Pídele al Señor que te lleve a amar a tus hijos con su amor, porque tu amor y mi amor es condicional. Pídele al Señor que te lleve a amar lo que tienes que amar con su amor, porque su amor no se corrompe. Su amor no se gozará en la injusticia. Su amor no se gozará en la maldad. Su amor esperará. Su amor sorteará todas las dificultades y permanecerá. Su amor es benigno, su amor es completo. Su amor lo redime todo.
En su amor no hay reclamos. En su amor hay castigos que el Padre en su sabiduría sabe darnos. Como el Padre que disciplina a su Hijo, nuestro Dios disciplina a los hijos. Que crezca en nosotros este entendimiento. Padre, que crezca en nosotros el poder ver a nuestro alrededor que estamos en un reino de amor. No estamos en un reino déspota. No estamos en un reino que produce en nosotros, en nuestro interior, anarquía. Estamos en un reino de amor. Que ese amor nos lleve a amar más a nuestra ciudad, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. Cuando observemos que nuestros compañeros de trabajo, las personas que cruzamos en el día a día, viven bajo el gobierno local, republicano, demócrata, ofrezcámosle el amor del Rey. Ofrezcámosle este amor que te gobierna en tu reino. Aleluya. Ese es el amor que nos ha esperado. Es el amor que nos ha limpiado. Es el amor que nos ha salvado. Es el amor que no detuvo la muerte sobre el Hijo. Es el amor que no detuvo el cuchillo de Abraham sobre el Isaac. De tal manera amó Dios al cosmos. De tal manera que pudo entregar a su Hijo, sacrificar a su Hijo. Y de tal manera amó el Hijo al Padre que se entregó por nosotros. Y el Hijo no tiene rencor. El Hijo no te ve como te miraba tu hermano, porque el papá y mamá te daban todas las cosas como el Hijo consentido. El Hijo es llamado amado en este reino. El Hijo es llamado amado. Él es el amado Hijo. Y nosotros somos los hijos amados. Fuimos amados en un amor que supera toda expectativa humana. Toda expectativa humana. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu amor eterno. Gracias por tu amor incorruptible. Gracias por tu amor único. Ministra al Señor un momento allí donde está. Póngase de pie, por favor. Olvídese de la cartera, nadie se la va a quitar. Olvídese de la campera, nadie se la va a quitar. No se prepare para irse todavía. Póngase de pie para cambiar la postura y adore al Señor. Ministre al Señor. Ministre al Señor. Está bien que usted le dé gracias al Señor por este amor, pero pídale al Señor que sea revelado en nosotros estas tres cosas para manifestación del reino del amado Hijo: la aptitud, el libertamiento y el traslado. Revélame, Señor, revélame. Que los próximos días, cuando te veas rodeado de enemigos, los próximos días cuando te veas rodeado de dificultades, cuando te veas rodeado de muerte, de las fauces del león, puedas predicarle a tu alma: yo ya no estoy aquí, he sido trasladado al reino del amado Hijo. Que cuando te veas en medio de las crisis, en medio del temor, del cansancio, del estrés, de la preocupación, comiences a confesar: en el reino que yo estoy no hay esto. Yo fui trasladado del reino donde las tinieblas me gobernaban, el pecado me gobernaba, las dificultades me gobernaban, la muerte me gobernaba. He sido trasladado a un reino de amor donde no hay muerte, hay vida. Y la muerte que existe en este reino es muerte para vida. Yo he sido trasladado. En este reino hay fortaleza, en este reino hay provisión, en este reino hay amor abundante. El amor entre personas cambia, varía con los años. Los famosos dicen: se acabó el amor. Los matrimonios de la sociedad del siglo XXI dicen: ya no nos amamos más. Es diferente 20 años de matrimonio a los primeros años de matrimonio.
Pero en este reino el amor permanece. Si algo permanece es el amor. El amor es inalterable. El amor es inalterable. Cuando el acusador de tu alma quiera venir y decirte, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer el otro, ya Dios no te va a escuchar cuando ores, ya el Señor no te va a perdonar. Recuérdale a tu alma que el Señor te ha amado con amor eterno, que su amor es inalterable. Recuérdale, predícale a tu alma esta escritura: soy más que vencedor en aquel que me amó, en aquel que me amó. Aquel que me ha amado me ha hecho vencedor. No vencí nada por mí mismo. No fui a la cruz, sino que me identifiqué con la cruz. No logré nada por mí mismo, no conquisté nada. Pero en su amor Él hizo que lo hiciera. En su amor Él hizo que lo hiciera. ¡Qué grande amor! Dice Juan, miren este gran amor, que hemos sido llamados hijos de Dios. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor!